encontrar el código QR en el cual hay evaluaciones y nos pueden formular preguntas, dudas o sugerencias que van a ser respondidas oportunamente. Bien, damos inicio al segundo panel del Conversatorio Internacional Innovación en Sistemas Agroproductivos Sostenibles para la Pequeña y Mediana Agricultura. Este lleva el nombre Innovación y Tecnología en Sistemas Agroproductivos Sostenibles. Presentamos a Gilda Carrasco Silva con el tema Agricultura Vertical Sustentable. Ella es doctor en la Universidad de Londres de Reino Unido, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora titular de la Universidad de Talca. Su área de especialización es la producción de especies hortícolas empleando cultivos sin suelo, con énfasis en sistemas recirculantes y agricultura vertical. Es miembro integrante de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas y editora asociada de la revista Frontiers en el área de medio ambiente controlado. Ha ejercido cargos de gestión en la Universidad de Talca, siendo la primera mujer decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Fue directora de posgrado, secretaria general, vicerrectora académica y prorectora. Ha dirigido proyectos de investigación e innovación en la Universidad de Talca y en la formación de numerosos estudiantes de pre y posgrado. Ha escrito diversos libros y más de 50 publicaciones, entre artículos indexados, técnicos y capítulos de libros. Actualmente lidera proyectos del Gobierno Regional del Maule y ANID en el desarrollo de la agricultura vertical para la producción continua de hortalizas inocuas y en el fortalecimiento de las capacidades de formación e investigación para el desarrollo de la agricultura urbana en ambiente controlado a través de la incorporación de tecnologías sustentables, en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Almería, España, y la Universidad de Tarapacá. En enero del año 2024, fue distinguida como profesora visitante de la Universidad de Jiangsu en China por un periodo de 3 años. Dejo con ustedes a Gilda Carrasco Silva. Bueno, buenas tardes, muchas gracias en primer término por la presentación. Creo que ahí está a los 15 minutos. Pero sí me gustaría contarles que estoy muy feliz de estar acá en la Universidad Católica, donde estudié hace muchos años, realmente emocionada. Y contenta también porque he tenido ahora la oportunidad de relacionarnos con la Fundación Proyecto Huerto. Yo creo que hay mucho por hacer. Y también agradecer al Ministerio de Agricultura, aquí presente FIA, porque respalda estas iniciativas. Bueno, dicho eso, voy a tratar de contarles un poco en relación a los avances que estamos realizando en la Universidad de Talca, pero más que nada en el país y qué se ha hecho. Pero para hablar de agricultura vertical, yo creo que lo más, no sé, estamos en el panel, el bloque de innovación, importante considerar que estos sistemas de agricultura vertical, en ambiente controlado, en invernadero un poco más tecnificado, están relacionados con un sistema tecnológico. No es una tecnología única, sino que también nos lleva hasta tratar temas de propuesta de valor, cómo llegamos al mercado, ver de otra mirada cómo llegan las hortalizas al consumidor. Y para ello, uno de los aspectos de este sistema tecnológico de agricultura vertical son los cultivos sin suelo, que en general los llamamos cultivos hidropónicos, y traigo 3 láminas para mostrar brevemente un poco el desarrollo que han tenido los cultivos hidropónicos en Chile. No corre.
Muchas gracias. Bueno, en las primeras imágenes ustedes pueden ver de que en la década de los 90, tanto el PNUD como FAO trató de focalizar zonas donde realmente faltaba el agua, no solo en Chile, sino que en el cono sur de Latinoamérica, para producir hortalizas, para el autoconsumo. Ahí ustedes ven un joven agitando el agua para que se oxigenara la solución nutritiva y se empieza a hablar de otro lenguaje. Sin embargo, en nuestro país, sobre todo en las zonas urbanas alrededor de Santiago, se empezó a utilizar en zonas donde había más escasez de agua. Cerca de Lima, todavía recuerdo, en esa época se cobraba $1 el litro por un litro de agua. Imagínense el costo que significaba, pero también, por otro lado, un retorno social y económico producir lechugas, por ejemplo, u otro cultivo. Posteriormente se incorporaron al país sistemas de recirculantes como el sistema de Nutrient Film Technique o NFT, que es más conocido, y ahí en este caso se trató de utilizar materiales locales, siempre he traído esta tecnología, bueno, esto es de Inglaterra, y se llevó a cabo una extensión de esta producción, de esta tecnología, desde especialmente Antofagasta hasta Punta Arenas, y aún se siguen utilizando estos sistemas. A mano derecha arriba ustedes ven un toril de tabaco, donde hay almacilleras de tabaco que están flotando, porque al inicio de la década, al inicio del milenio, no se iba a usar bromuro de metilo para esterilizar el suelo, por tanto se empleó sustratos que venían certificados, la mayoría eran importados, para producir en forma, no tanto por precocidad, sino mejorar el rendimiento, pero especialmente evitar todas las enfermedades y plagas que podrían haber en el suelo. Esas tecnologías las desarrollamos con proyectos Corfo, Fontec, también NFT, algunas con FIA, su apoyo, y abajo ustedes pueden ver algunas externalidades, cómo los productores pudieron utilizar esas bandejas hasta ahora, que les llamamos almacilleras flotantes, para su producción de almácigo. Hay una segunda etapa donde viene todo el desarrollo varietal aquí en Chile, que las empresas de semilla ven que existe cultivo hidropónico y empiezan a proveer variedades, tipos de lechugas que fueran de un corto periodo de crecimiento, y eso significaba conocer la lechuga tipo hoja de roble, la española, la tipo lolo, que son las actualmente que consumimos. La imagen del central es de Punta Arenas, donde también emplearon tubos, ocupando el periodo que ellos podían cultivar, y abajo acá en Antofagasta, 2011, también con un proyecto FIA que desarrolló la Universidad de Antofagasta con la Católica del Norte y CICITEM, ahí los apoyé como asesor, para producir cultivos hidropónicos al aire libre, considerando que en realidad no llueve. Y como tercera etapa, en la parte superior, ustedes pueden ver todo lo que es el cultivo de arándanos, ya en berries, que ha sido muy interesante cómo las empresas han recurrido al uso de sustratos para mejorar tanto la precocidad como la producción por planta. En el centro, la utilización de fibra de coco, que eso es en Arica, reemplazando de alguna forma turba. Y bueno, a inicio del 2018 está la empresa Agrourbana, que prontamente Cristian nos va a ilustrar sobre su gran experiencia, con la agricultura vertical. Eso relatado muy brevemente, aquí hay mucha historia, hay muchas personas que han trabajado en ello, y bueno, entremos a lo que es una granja inteligente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos que llegar quizá a este tipo de laboratorio para producir plantas? Y yo creo que siempre hay que considerar de que estos sistemas son complementarios a todo lo que se realiza en suelo, pero hay zonas que son altamente pobladas y no existe lo suficientemente volúmenes de agua como para llevarlos a un cultivo eficiente que sea productivo, hay tema de seguridad alimentaria, y a su vez obtener un producto que es inocuo, limpio,
estamos ocupando, no sé, una eficiencia altísima, un 90, un 95% del uso del agua, pero también aquí hay externalidades porque ustedes pueden ver que esto es una granja agrícola, pero a su vez hay bastante tecnología a la vista, toda la incorporación de luces LED, sensores, pero sobre todo recolección en bases de datos para que nosotros podamos ir diciendo, potenciando nuestro cultivo. Entonces aquí hay todo un desarrollo no solo agronómico, sino del aspecto tecnológico y económico. Y así la agricultura vertical, que parte fue más o menos del 2014, cuando en Holanda se reían de que existía agricultura vertical, lo veían imposible, siendo que ellos son bastante líderes en el tema de la horticultura de alta tecnología. Bueno, ahora ellos los han adoptado. Han habido fracasos, pero sin embargo se ha visto por esta curva de innovación de Gartner, de que, claro, hubo una explosión de crecimiento de empresas que están trabajando en agricultura vertical. Algunas van a quedar en el camino, y otras, las que han buscado la realidad local, han visto, conocen el mercado y han visto la posibilidad de hacerlo sin copiar la tecnología tal cual como se trae tal vez de China o de otros países. Bueno, cuando se aterriza localmente es factible. Entonces, eso por una parte, aquí mostrarles muchas empresas que están trabajando en todo lo que es agricultura, como granjas, pero también muchas son empresas tecnológicas que están en todo el desarrollo de sensores, dispositivos, bases de datos, plataformas, y también empresas que están en el sector educativo. Entonces tenemos como 3 salidas para el uso de la agricultura vertical y eso. Ahora, ¿por qué hacerlo? Un poco solo para ilustrar este esquema. En suelo, nosotros si decimos lechuga, podemos cultivar 6 hasta 8 plantas de lechuga, por lo menos con los sistemas de cultivo en Chile que realizamos, por el tipo de riego que empleamos, que usamos fertirriego en cinta. En invernaderos ya mucho más sofisticados, donde estamos usando sistemas hidropónicos, podemos obviamente incrementar a 24, inclusive hasta 30 plantas por metro cuadrado, siempre va a depender del tipo de lechuga. Y por otra parte, cuando llegamos a un sistema de agricultura vertical, bueno, esto significa que podemos ir multiplicando de acuerdo al número de capas o niveles, el número de plantas por metro cuadrado. O sea, cuando hablamos de un metro cuadrado de agricultura vertical, no hablamos de las 24 plantas que podemos sacar en una superficie, sino multiplicado por 4. ¿Es el tiempo que me queda o me falta? Ah, ya. Entonces me apuro. Bueno, aquí hay unas imágenes. Nosotros tenemos un proyecto financiado por el Gobierno Regional del Maule y la Universidad de Talca, donde partimos con un invernadero especialmente para mostrar a los productores que es posible cultivar inclusive achicoria, bueno, y otras hortalizas que acompañan la canasta de hoja, no solo lechuga. También hemos cultivado frutilla, pero eso en invernadero. Está todo el área de microgreens o microvegetales o microgreens, como lo quieran llamar, que son estas plantitas pequeñas que se cosechan cuando tienen 2 hojas verdaderas y está su par de cotiledones abiertos. Esto es lo que hemos hecho. Abajo he ido colocando los artículos porque ahí están referenciados, están los datos más técnicos si ustedes los quieren apreciar. Zanahoria, amaranto, rabanito. Y bueno, los voy a mostrar rápidamente por los minutos que quedan. Nuestro módulo experimental, tenemos un módulo experimental y uno piloto. En el experimental en realidad hemos hecho todas las pruebas, los errores están ahí, nuestras frustraciones también, pero también nuestros logros. Y esos se han llevado a un módulo piloto donde tenemos adaptado un módulo pequeño de 20 pies, adaptado con este sistema recirculante, que es el que nosotros nos hemos concentrado, para cultivar hortalizas, ya sea de mediano tamaño, que es lo que nosotros denominamos una lechuga o cale, por ejemplo,
junto a pequeñas. Entonces, por tanto, voy a saltar, voy a ir a la idea. Aquí está. Tenemos en la foto central, podemos ver que a mano derecha tenemos a alta densidad, podemos cultivar mizuna, rúcula, especies muy pequeñas, y en el lado izquierdo están las canaletas especificadas para lechuga. Bueno, aquí está todo el periodo de adaptación de este módulo piloto, ya con su puerta, está con aislamiento térmico. Y bueno, estas son nuestras unidades experimentales porque por supuesto hemos evaluado conductividades eléctricas de la solución nutritiva. Me voy a quedar con esta lámina un poco para mostrar la complejidad un poco que tiene técnica del sistema, porque cuando nosotros trabajamos en hidroponía generalmente nos concentramos por supuesto en el cultivo, qué tipo, qué cultivar vamos a emplear, la siembra, todo lo que es producción de plántulas, qué sustratos vamos a ocupar en esa etapa de crecimiento, el contenedor, si vamos a ocupar ese sistema hidropónico o no. Hay otros que usan aeroponía o otros sistemas de recirculación más lenta, o ebb and flow, que es otro sistema que se emplea. Importantísimo la inocuidad, o sea, que nadie puede entrar así, no, tenemos que entrar con cofia, vestido. ¿Por qué? Porque hay un tema sanitario importantísimo que tiene que ver con las normas sanitarias, es un producto limpio, y todo el tema de la luz, aspectos como fotoperíodo, la integral de luz día, en el clima, con el ambiente climatizado, temperatura, humedad, aplicación de CO2. Y bueno, ya estoy terminando. Ustedes pueden ver acá el desarrollo. Este es nuestro último artículo que salió con resultados ya locales propios. Y bueno, aquí solo detenerme en estas ideas para que tienen que ver que es un producto que va directamente al consumidor. En otros países del mundo se llevan estos contenedores de agricultura vertical a un barrio y las personas pueden adquirir ahí. Sin embargo, una de las cosas clave cuando decimos baja de residuos, baja de huella de carbono, es que ojalá cuando se haga agricultura vertical no tengamos que trasladar 2.000 kilómetros una lechuga que tal vez se cultiva cerca de Quillota y que llega a Arica y que llega a Punta Arenas y es la misma. Entonces la idea es que localmente se puedan tener estas unidades, pero por supuesto a un costo que sea real. Equipo de trabajo importantísimo. Hoy día me acompaña la colega Paula Rebolledo, que ve toda la parte agronómica, junto a técnico, profesor Restarazu, Fernando Fuentes, que tiene que ver todo el tema de bioingeniería, informáticos, mecatrónicos, trabajamos, pero igual el grupo es pequeño y se puede hacer. Es una posibilidad en Chile. Muchas gracias. Presentamos a continuación a Jordi Norero Martínez con el tema Tecnología en Agricultura. Él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Agricultura Digital de la Universidad Católica de Ávila, en España, diplomado en Sistemas Aéreos No Tripulados en el área agroforestal de la Universidad de Córdoba, España, y diplomado Unmanned Aerial System, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, España. Ejerce como académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de desempeñarse como asesor y consultor de empresas en las áreas de agricultura de precisión y agricultura inteligente. Dejo con ustedes a Jordi Norero. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a Proyecto Huerto. Y bueno,
fue un interesante desafío porque habla de tecnología, Jordi, me dijeron. Y esto me toma a mí un semestre completo a hablarlo en la universidad y voy a tener que 15 minutos resumirlo en forma muy sucinta. Bueno, a ver, en la práctica quiero más que nada, más que mostrar las tecnologías, que son diversas. De hecho, aquí Yelda hablaba de una en específico, que son estas fábricas de plantas, que de hecho sea de paso, Toyoki Kosai en Japón es uno de los principales referentes en esa materia, con un libro muy interesante. Bueno, pero aquí quiero básicamente darles más que nada una reflexión o un mensaje. Muchas veces las tecnologías se presentan como la antítesis de lo que es sustentabilidad, curiosamente, ¿ya? Muchas veces la mecanización agrícola se ve como extractivista, productivista, y no es así, ¿ya? Bueno, básicamente quiero reflexionar al respecto de algo. Un productor agrícola, independiente de su tamaño, tiene una pega bastante difícil, se lo digo porque también fue agricultor varios años, y está presente en la toma de decisiones muchos aspectos, fíjense, manejos productivos, manejos, ¿no es cierto?, temas relacionados a las leyes sociales, ¿no es cierto?, contractuales, tenemos también decisiones del punto de vista financiero, comercial, decisiones también legales, certificación orgánica, etcétera, y por lo tanto el trabajo no es fácil. Estamos hablando, y aquí me estoy refiriendo, no a las condiciones hipercontroladas, ¿verdad?, de una agricultura vertical o fábrica de plantas, sino una agricultura al aire libre, ¿ya? Y por lo tanto de los desafíos que involucra trabajar, ¿no es cierto?, al aire libre, ¿no? Bueno, aquí me quiero concentrar específicamente en la primera, en los manejos productivos. Cuando hablamos de agricultura, en general el principal enfoque es una agricultura empírica, basada en experiencia, en las famosas recetas, ¿ya? Y ahí básicamente quiero mencionarles que hay una corriente muy importante que va contrario a las recetas. Las recetas, porque es muy clásico, probablemente hay muchos colegas acá que les ha tocado en algún momento asesorar técnicamente y te pregunta el agricultor, ¿cuánto tengo que echar de fertilizante en mi cultivo de trigo? Sin ningún antecedente adicional. Probablemente, ¿no? No, échale 300 unidades de nitrógeno. Bueno, ahí el tema es cómo tomamos decisiones, y por lo tanto decisiones de forma objetiva, y en este caso basada en datos. Y si vemos, con ese enfoque, no estamos entendiendo lo que es este agrosistema, ¿ya?, del punto de vista de sus recursos suelo, planta, clima, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos un agricultor que trabaja a ciegas. ¿Cómo está la condición de todas sus plantas? Y eso independiente de la escala, les vuelvo a repetir, desde pequeños hasta muy grandes productores, ¿verdad? Bueno, aquí les pongo la siguiente reflexión. Supongan que ustedes se suben a su vehículo, una camioneta, en la carretera a alta velocidad, sin panel de control, sin panel de instrumento. No saben a qué velocidad van, no saben si les queda combustible. Sería una locura, ¿no es cierto? Es decir, nadie se atrevería a hacer eso. Pero ¿por qué en la agricultura sí lo hacemos? ¿Por qué nos trabajamos en base a recetas? ¿Ya? Y ahí entonces donde sin datos no podemos tomar decisiones. Ese es el aspecto clave. Mencionaba Yelda precisamente su presentación, perdona que sea muy reiterativa tu presentación, pero me aprovecho porque básicamente muchos de los aspectos también coincido, es en el tema precisamente de las tremendas cantidad de variables, ¿no?, que afectan, en este caso, la producción. Aquí he tomado de una publicación que me pareció muy particular, el rendimiento. ¿De qué depende el rendimiento de un cultivo? Vamos sumando factores. Tranquilos, no voy a explicar en detalle cada una de ellas, pero solamente mostrarles que hay factores que inciden directamente del suelo, un montón, ¿ya? El tipo de su estructura, la textura, la capacidad de estanque, la salinidad, etc. Por otro lado, tenemos aspectos asociados ya directamente a la selección del cultivo. ¿Cuándo sembramos? ¿Qué dosis? ¿No es cierto? Ya empezamos con varias preguntas. Y finalmente también climáticas. Hora frío, suma térmica, ¿verdad?, etcétera. Entonces verán, producir no es simple, es un tremendo desafío y no podemos trabajar a ciegas. Y ahí, en definitiva, lo que queremos, y siempre se nos olvida, que hay una ley que propuso Justus von Liebig por allá por mediados del siglo XIX, es decir, estábamos hablando hace bastante tiempo, que el rendimiento, si bien es cierto, son un montón de factores, es uno el que determina la producción.
Y ese se llama factor limitante. Ahí lo ven, en este caso, reflejado por el nitrógeno, porque eventualmente por probabilidad es cierto, por eso hay una respuesta alta a la fertilización nitrogenada. Pero no necesariamente. Si ese año hubo una tasa de mineralización elevada, etcétera, puede ser que incluso llegue a niveles de suficiencia y sea otro el nivel, fósforo, por ejemplo, en la zona sur, etcétera. Y no solamente nutrientes, ojo, también densidad de siembra, etcétera. Entonces es complejo, una tremenda misión. Eso es un poco reflexión de lo que nos toca a nosotros como asesores, ¿verdad?, con nuestro rol de profesionales del agro, cómo apoyar al agricultor en esa toma de decisiones, que no es fácil. En la medicina, cuando tú vas a ver al doctor, tú le das los síntomas, ¿verdad? Te dice, bueno, ¿qué tiene usted? Tales dolencias. ¿Se imaginan un doctor que solamente por decirles eso, sin realizar ningún examen médico, les diga, toma 2 paracetamol? Bueno, esas son las recetas. ¿Cuánto tiene que echarle de kilos de nitrógeno al trigo? Y ahí es donde viene entonces una gran reflexión. La agricultura basada en datos. Eso es algo que debemos propender. Porque si estamos hablando de agricultura sostenible, sustentable, ¿verdad? Cada manejo que realicemos, recuerden, todos los agricultores extraen cosechas. En la naturaleza eso no existe, hay reciclaje. Una persona, la acción antrópica, ¿no es cierto?, va a generar extracción de nutrientes sí o sí. Por lo tanto, independiente que hagas agricultura orgánica o cualquier tipo de agricultura, estás haciendo una modificación significativa en ese agrosistema. ¿Ok? Lo importante es medir los impactos y, por lo tanto, propender a recomendar medidas rehabilitatorias de dichos impactos. Una fertilización orgánica puede ser incluso más desbalanceante o contaminante que una agricultura convencional con fertilizantes sintéticos. Y no es broma, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene muy, muy importante el tema de cuantificar agricultura basada en datos. Usar el recurso de forma racional, es decir, si nos falta fósforo para cierto rendimiento, eso es lo que tenemos que aplicar. Pero para eso necesitamos un análisis de suelo, un análisis químico, para poder determinar cuáles son las deficiencias, qué es lo que nos está faltando. Entonces, nuevamente, el examen radiológico, como puede ver ahí, un rayos X, como una herramienta que, como verán, ¿verdad?, cuando van al médico, les exige sí o sí hacer exámenes, ¿verdad? ¿Por qué los ingenieros agrónomos profesionales del agro no lo hacemos? ¿Por qué nos atrevemos a decir recetas? ¿Ya? Cuando muchas veces ese manejo irracional o no justificado tiene impacto productivo, no solamente ambiental, sino económico y social. Entonces ahí viene la agricultura racional. Y ahí les puedo comentar que existen muchas herramientas, esas son las que quiero aumentar. ¿Y por qué no tenemos una radiografía del cultivo? Ahí viene un ejemplo particular. Es un mapa que realicé basado con drones, utilizando drones con una cámara termográfica, y se puede diagnosticar sin problemas la condición hídrica de las plantas en un momento determinado. Todas las plantas, esos son paltos. Y pueden ver que hay diferencias importantes en el color. ¿Ya? Hay sectores donde efectivamente los diseños de sistemas de riego, por ejemplo, son todos homogéneos. No se basan en análisis de suelo, de su capacidad estructural, etc. Y podemos ver que hay sectores que, como se riega todo igual, ¿no es cierto?, tenemos plantas estresadas y otras plantas no estresadas. Entonces hay que focalizar, hay que detectar los problemas, y esa es la parte clave. Por otro lado, muchos se ven abrumados, muchas veces, de la tremenda cantidad de datos. ¿No es cierto? Gilda también mencionaba la cantidad de sensores, ¿verdad?, y equipos que tenemos de monitoreo. El tema es, bueno, cómo interpretamos esos datos, ¿verdad? Y ahí pueden ver cómo efectivamente un agricultor se agarra la cabeza con las manos porque realmente no sabe cómo procesar o digerir todos esos datos, con la frecuencia y oportunidad que se necesita, ¿verdad? Y podemos ver ahí una curva, que es la característica curva, que dice la capacidad para tomar decisiones. Si tú tienes poca datos, poca información, no puedes tomar, ¿no es cierto?, decisiones. Pero llega un momento en que ese punto se sobrepasa y pasas a saturarte de datos. ¿Cuántos campos he visitado tiene una estación agrometeorológica automática de primer nivel y no la usan como corresponde? Les voy a contar una anécdota muy cortita, pero para que vean un poco la realidad. Un agricultor importante, productor de cereza, me decía, no, Jordi, las estaciones meteorológicas no sirven para nada. Yo decía, ¿pero cómo no sirven para nada? No, porque el valor que dice ahí, yo aplico esa cantidad de riego y nunca funciona.
Los que sabrán que el dato que entrega una estación agrometeorológica es lo que se llama evapotranspiración de referencia. Y corresponde, algunos se ríen, a una pradera de 8 a 15 centímetros de altura, así está definido en FAO 56, Bernard Montis, ¿no es cierto? Y estaba regando cerezo como si fuese una pradera de festuca o alfalfa. Ya, entonces, bueno, ahí es donde uno se cae de espalda, porque realmente hay mucho desconocimiento en la materia. Pero entonces, ¿habrán herramientas que te permitan facilitar la toma de decisiones? Las tecnologías no te vienen a complicar la vida, muchos piensan eso, sobre todo las generaciones de mayor edad. No, no es así, todo lo contrario. Hoy día tienes tecnologías que te facilitan la toma de decisiones, toman las decisiones por ti más encima, ¿ya? Y ahí es donde viene el concepto de agricultura digital. ¿Y qué es lo que es la agricultura digital? Bueno, fundamentalmente la agricultura digital utiliza la famosa agricultura de precisión, nada nuevo, de la década de los 90, de hecho, ¿ya? La agricultura de precisión. ¿Qué significa la agricultura de precisión? Fíjense, basado en el manejo racional de los recursos. Aplica más donde se necesita más, aplica menos donde se necesita menos, o no aplica si no se necesita. Es decir, eso es agricultura dura de precisión. Y por lo tanto, georreferenciar y saber sitio específicamente dónde tienes que aplicar los productos, ¿ya? Eso es agricultura de precisión. Pero no es solamente agricultura de precisión, sino que también el concepto de agricultura inteligente, que no es sinónimo, muchos piensan que es sinónimo. De hecho, la sumatoria de los dos es lo que se conoce como agricultura digital. No lo digo yo, de hecho lo tiene definido FAO. Y la agricultura inteligente, ¿qué es lo que es? Ahí muestro un ejemplo. La agricultura inteligente es cómo facilitas el procesamiento de esos datos. Cómo un dato lo transformas en información, es decir, algo que te permite tomar decisiones. En definitiva, ¿no? No te abundas, no te inundas de datos, ¿ya? Sino que realmente son los datos pertinentes para tomar decisiones. Y eso es la agricultura inteligente. Y ahí nos apoyamos de muchas tecnologías, por ejemplo, hoy día el IoT, ¿ya? El Internet de las Cosas. Hoy día con tu celular puedes ver qué es lo que está sucediendo de vacaciones, ¿no es cierto?, fuera del Chile, eventualmente lo que está pasando con tu campo a distancia. Sensores conectados, eso en otra palabra. Yo puedo activar el riego desde cualquier punto del mundo, ¿ya? Bueno, ese es el IoT. Ahí muestro un ejemplo solamente de un sensor, en este caso un sensor de turgencia de hoja, que lo fabrica una empresa que se llama Yara, y, por ejemplo, puedes generar que te llegue una alerta automática a tu WhatsApp. Ya no tienes que estar bajando los datos, interpretándolas, sino que ahí está la inteligencia. Se aplica inteligencia sobre los datos. Y ahí se aplica muchas veces inteligencia artificial, Big Data, y para qué les cuento, otro tipo de análisis de datos. Entonces, ¿qué herramientas en definitiva tenemos a disposición? ¿Qué involucra la agricultura digital? Bueno, los clásicos, y probablemente muchos conocerán, los famosos sensores proximales utilizados desde la década de los 90, que todavía algunos se siguen utilizando, se suman en este caso otro tipo de tecnologías. Ahí estoy mostrando fundamentalmente sensores handheld, de mano, clorofirómetros, sensores de NDVI portátiles, etcétera, ¿ya? Sensores también de electrostancia electromagnética, parecen como medio de ciencia ficción muchos de estos equipos. Básicamente lo que se utiliza para poder definir tipos de suelos distintos, ¿ya? Entonces, hacer mapeos. Necesitamos saber dónde están los problemas. Bueno, también se suma la teledetección. Y ahí hago un paralelo con los ingenieros forestales. Los ingenieros forestales usan mucho teledetección. ¿Pero por qué los ingenieros agrónomos no? No es habitual eso, qué curioso, ¿ya? Pero usar imágenes satelitales de la década de los 70, que hay muchos índices. Hoy día se suman además los drones. Hoy día ya llevamos 15 años, yo 15 años con los drones, imagínate, no es algo tan nuevo. Pero todavía se ve como algo de ciencia ficción, ¿ya? Hoy día no es extraño que el agricultor tenga su propio dron para poder ver, por ejemplo, si le están robando en cierto sector o para espiar a sus trabajadores para ver si están trabajando y no sacando la vuelta. No es broma, ¿eh? Otros ya profesionales del agro que llegan con su maletita, con ese dron que aparece ahí. Ese es un dron que no tiene una cámara solamente convencional, tiene una cámara que se llama multiespectral. ¿Qué significa eso? Te genera radiografías prediales, que puedes tener de inmediato, prácticamente sobrevuelas el cultivo, el campo, se procesa la información y tienes un mapa como el que les mostraba antes. Fíjense. Llegar al campo con una maletita chiquitita, vuelas el dron, que en este caso es un robot aéreo, no piensen que es algo muy complejo, ¿ya? Prácticamente se hace una ruta de vuelo automática, aprietas un botón, despega, hace el vuelo y aterriza. Procesas las imágenes, fantástico, al cabo de 2 horas o menos, 1 hora, ya tienes el mapa de la condición
sanitaria de tus cultivos, una radiografía predial, que se adelanta a la sintomatología visual, incluso. Bueno, para que cuento ahí nos podríamos explayar mucho. Otro, bueno, necesitamos software, muchos de esos especializados, ya que son en este caso sistemas de información geográfica, ¿ya? Y otros software. Ahí también se suma la inteligencia artificial y el Big Data. ¿Ya? Ni siquiera, bueno, y ahí es donde vienen muchas veces los modelos de simulación, sistemas expertos, ¿verdad? Algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Se suma también tecnologías, en este caso, de conectividad. Es decir, todos los sensores hoy día están conectados a la nube. Ya uno diría, no, pero es que, Jordi, estás pensando probablemente cerca de las ciudades, en zonas donde está iluminado con una red de móvil. No, hoy día hay tecnologías que se están lanzando especializadas en el ámbito rural, incluso. ¿Ya? Hoy día eso no es una limitante, incluso satelital. Se piensa que es muy caro, en absoluto, hoy día es totalmente viable. Es decir, no hay excusas en esa materia. Y robótica. Y aquí podrán ver los famosos drones pulverizadores, mal denominados fumigadores, son pulverizadores, como también lo que ven ahí, ese robot no lo saqué de una película, ¿ya? Sino que realmente es un modelo que se vende en Europa y es un robot. Es decir, reemplaza o básicamente automatiza es un tractor autónomo, ¿ya? Porque ya no necesitas, en este caso, al agricultor manejándolo. Bueno, y ahí básicamente hay un montón de ejemplos que podríamos trabajar, pero ya se me acabó el tiempo, ¿ya? Pero solamente mostrarles que existen tecnologías que te permiten ir monitorizando las variables y por eso tomar decisiones al respecto, ¿ya? También sacando imágenes de todas las plantas, hoy día tienes esa posibilidad a través de drones. ¿Por qué no? Y aquí viendo, por ejemplo, el SAC, no necesariamente esto tiene que ser para los de asistencia técnica, el que puedan estar monitorizando en forma permanente las condiciones de cada uno de los potreros o sectores del predio. Todas las semanas, incluso día a día. Hoy día tienes satélites que están pasando todos los días, sacándote radiografías prediales. Y esa es una situación muy habitual hoy día en equipos ya sea agronómicos como también de asistencia técnica. Entonces ahí están discutiendo, por ejemplo, oye, mira, ¿viste, colega? Aquí hay un problema, hay que ir a verlo. Es decir, ¿se fijan? Se sacan las vendas y estamos observando dónde están los problemas. Hoy día tienes tecnologías que te permiten ver planta a planta, no sectores o potreros, planta a planta. Ahí tenemos un ejemplo, ya donde se utiliza inteligencia artificial para identificar cada una de las plantas y analizar, por ejemplo, el ancho de copa, su nivel de vigor, etcétera. Incluso su contabilización manual. Es lo que se llama el crop scouting, es decir, ver cómo está tu cultivo. Aquí ves todas las plantas. Otro muy importante, el riego, fundamental, ¿no es cierto? Bueno, ¿se acuerdan del K-sub-C y el famoso libro de FAO 56 de Alan y Pereira? Hoy día obsoleto. Hoy día las imágenes satelitales te permiten y se correlacionan altísimo con la curva del cultivo y por lo tanto tú tienes una curva de K-sub-C, perdonen aquí el tecnicismo, pero en definitiva para cada cultivo, para cada sector. Eso es lo que se llama riego de precisión. Tecnologías que incluso reemplazan, ojo, y en términos de costo y tecnologías, a las típicas maquinarias, en este caso una pulverizadora de barra habitual de grandes capacidades. Fíjese, hoy día un dron te tiene la misma capacidad, mucho más económico y con otra posibilidad de fábrica para hacer aplicación variable. ¿Qué significa eso? Que ya si tenemos imágenes con drones, tenemos imágenes satelitales, podemos generar mapas, como ya les comentaba, del uso racional de los recursos. Aplicas más donde se necesita más, aplicas menos o incluso no aplicas. Y no necesariamente productos fitosanitarios. Los drones se utilizan también para hacer polinización asistida. Fíjense, interesante. Otros para aplicar controladores biológicos. Alejandra mencionaba también ¿no es cierto?, el control biológico, los insectos. Pues aquí tienes la posibilidad también de aplicar insectos, ¿no es cierto?, benéficos, ¿ya?, en vez de un producto químico, ¿ya? Y algo muy importante, te independizas del contenido de humedad del suelo, no generas compactación y tiene una alta capacidad operacional. Y nuevamente es un robot. Y ya para finalizar, la última diapositiva, los robots nos van a quitar la pega, típico. No, incluso hay robots que se llaman los cobots. Los cobots son robots que están diseñados para ser colaborativos, es decir, están diseñados para trabajar con el ser humano. Por ejemplo, acá, y aquí en Enjambre, que se llama, es decir, estos mini robots chiquititos en una cosecha de arándano, se fijan, sigue habiendo trabajadores humanos, pero en este caso les permite ir transportando las bandejas al punto de acopio. ¿Se fijan?
Y ojo, esto no son películas, es verdad, son productos que se comercializan, ¿ya? Esto se llama una empresa californiana que se llama Burro, ¿ya? Bueno, y así tanto, ¿para qué les cuento? Les vuelvo a mencionar, son 50 horas para poder ver y abarcar todas las tecnologías. Pero a ver, en definitiva me quedo con esta reflexión, ¿ya? Basándose en el tema racional basado en datos, ¿ya? Es la forma para hacer agricultura sustentable. Creo yo que es la forma de hacerlo. La tecnología no reemplazará al profesional del agro, definitivamente. Pero sí, creo yo, los que serán reemplazados son los profesionales que no utilicen las tecnologías. Muchas gracias. Continuamos con el programa y presentamos a continuación a Francisco de la Torre Arévalo con el tema Agricultura Biointensiva. Él es socio y director de Huerto Cuatro Estaciones, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con formación agroecológica. Cuenta con experiencia en producción y comercialización de frutas y hortalizas orgánicas. Tiene estudios en gestión de negocios agrícolas. De espíritu luchador, trabaja convencido que es posible generar un impacto positivo a través de la producción de alimentos para el bienestar de las personas, impulsando permanentemente nuevas iniciativas en Huerto Cuatro Estaciones, quienes han logrado implementar y desarrollar de excelente manera el modelo de agricultura biointensiva en espacios reducidos, haciéndolo rentable, preocupándose además de los trabajos de extensión y capacitación. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Qué bueno. Gracias, Claudia, Loreto, por la invitación. La verdad que es un honor para nosotros y para mí estar acá, poder compartir nuestra experiencia. Quiero agradecer a Proyecto Huerto por la iniciativa, a los auspiciadores, al FIA, que igual es un gran colaborador nuestro para nuestro proyecto, y también al Ministerio de Agricultura. Y agradecerle a todos los presentes que estén acá para poder compartir la experiencia. Como dijo el presentador, yo soy socio director, pero somos tres. A mi derecha de la imagen, digamos, yo estoy al centro, está Francisco Bío, y a la izquierda está Javier Soler. Los tres somos ingenieros agrónomos de la Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos más de 10 años de experiencia en producción de hortalizas y frutas orgánicas ecológicas y trabajando también con el método biointensivo. Partimos con la forma antigua, pero la hemos ido adaptando. Algunos, yo creo, acá deben conocer la forma antigua con la doble excavación, que es un tema para otra charla interesante, que requiere mucha energía, pero ahora les voy a mostrar todas las mejoras que hemos hecho. Para situarnos en donde está el huerto, nosotros estamos en la ribera sur del lago General Carrera. El lago General Carrera es uno de los lagos más grandes de Chile, el segundo más grande. Estamos ahí en donde se ve el punto. Voy a ver si aparece el cursor. ¿Se ve o no? Adelante. Bueno, está donde está el punto que dice Huerto Cuatro Estaciones. Nosotros comercializamos al norte. Esta es la región de Aysén. El norte sería Coyhaique. No sé si, Alejandra, tú tienes un puntero, ¿no? ¿Me lo prestas? Por favor. Nosotros comercializamos todo en el norte, en Coyhaique. Eso queda como a casi 300 kilómetros del punto donde está el huerto. La ribera sur es una zona súper especial porque tiene una característica climática que permite cultivar frutas y hortalizas. Es un clima súper distinto a la zona porque es la región de Aysén, es una región muy austral.
Y el huerto, esa es una foto del huerto, no es una foto con inteligencia artificial por si acá, ¿ya? Es real, es la realidad. El huerto está emplazado en una hectárea agrícola, ¿ya? El huerto tiene 2.500 metros cuadrados de camas biointensivas, ¿ya? Todas las camas tienen 12 metros cuadrados de tamaño, 15 metros de largo, 0,8 metros de ancho, ¿ya? Son todas iguales. Eso permite estandarizar el sistema productivo y trabajar con rotaciones de cultivo. Nosotros producimos más de 15 cultivos distintos. En el huerto no solamente estamos nosotros los socios, sino que también hay un equipo detrás. Y este equipo más nosotros trabajamos todos por un propósito, que es un propósito común, que tiene que ver con demostrar que es posible hacer una agricultura distinta, ¿ya? Y que es distinto para nosotros es producir alimentos reales, de alto contenido nutricional, sin veneno, con la mayor calidad posible, como dice ahí. ¿Y qué es calidad en la región de Aysén? Y acá también, frescura. Para que ustedes sepan, más del 80% de los alimentos frescos que se comercializan en la región de Aysén viajan del norte. Por lo tanto, la frescura es algo extraño. No es como acá que uno va a la feria, por ejemplo, o va al mercado, o va también hasta el supermercado en algunos casos y se encuentra con fruta y verdura fresca. Allá es raro, todo viaja miles de kilómetros. Las carreteras no son buenas. El clima a veces no permite que haya una fluidez. Entonces, es un territorio que es muy lábil y este tipo de proyectos genera un beneficio para la población que es notable. Y la población responde, digamos, ante eso. Y también para nosotros, uno de nuestros propósitos es poder inspirar a que hayan otros huertos de este tipo. Entonces, nosotros dentro de lo que hacemos, realizamos mucha transferencia a través de educación, a través de programas estatales como el INDAP, también generamos asesorías, tenemos una serie de modelos que permiten hacer transferencia con el objeto de cumplir con este gran propósito. Todos nuestros huertos son comerciales, ¿ya? Comercial significa que además de ser bonito, de producir alimentos, la idea es que se sostengan económicamente. Y en el caso de Huerto Cuatro Estaciones, para mí es súper importante contarles acerca del modelo de negocio, de cómo comercializamos, porque básicamente lo hacemos con ese enfoque, ¿ya? Nosotros tenemos 3 canales de distribución. Por un lado vendemos canastas, por otro lado hacemos ferias, y en tercer lugar trabajamos con el canal Horeca. El canal Horeca son hoteles, restaurantes, casinos, lodge, allá que hay mucho. Y dentro de las canastas es bien interesante porque nosotros tenemos un modelo de venta de membresías, ¿ya? Membresía básicamente es un prepago que hacen los clientes. Hoy día ya son más de 60 clientes que nos prepagan la temporada. Es muy interesante para nosotros porque el clima en el que nosotros estamos nos permite comercializar durante 30 semanas del año, ¿ya? Básicamente finales de primavera, todo el verano y el otoño, ¿ya? Entonces, ese prepago nos permite sostenernos económicamente en una época en donde no hay producción, ¿ya? Además, las canastas nosotros las comercializamos semanalmente a través de canales como la página web o el clásico WhatsApp Business, que informa qué es lo que hay disponible. Y además, como tenemos una página web, tú puedes armar tu propia canasta a la medida tuya, como tú quieras, ¿ya? Obviamente hay un mínimo de compra que haga sentido, pero se puede también. En el caso de las ferias es bien interesante y acá me voy a colgar de algunas cositas que dijeron algunos que tiene que ver un poco con el mundo rural y el mundo urbano. La feria, como nosotros hacemos comercialización directa, es un punto en el cual la ruralidad y la urbe se conectan. Hay mucho diálogo, hay mucha transferencia. Bueno, en la feria se genera mucha venta también. Hay muchos clientes que van a buscar sus canastas a la feria y complementan su canasta. Hay otros que se abastecen de lo que requieren en la semana. Entonces es un punto bien interesante de reunión.
Y el canal de los restaurantes, perdón, es un canal también súper choro para nosotros, es muy importante, representa el 40% de nuestros ingresos, no son más de 15, 16 restaurantes con los que trabajamos, hacemos una planificación en conjunto, o sea, nosotros levantamos su demanda y en base a eso calendarizamos los cultivos y los consideramos y tiene una suerte de exclusividad, al igual que la membresía y al igual que la feria, pero en este caso son más volúmenes. Por lo tanto, económicamente, para un huerto comercial, es muy interesante. Y bueno, ¿qué es la agricultura biointensiva? Que es un poco lo que me convoca acá a venir a contarles. Básicamente, el prefijo bio quiere decir que es una agricultura biológica. Desde sus orígenes es una agricultura biológica, ecológica, que trabaja con esos principios. E intensivo tiene que ver con que se realizan un uso, digamos, del suelo que es muy dinámico, ¿ya? O sea, nosotros sembramos o trasplantamos, ocurre todo el proceso de crecimiento de los cultivos, llega el momento de cosecha y cuando sale el cultivo, inmediatamente viene otro detrás. Nosotros trabajamos con suelos vivos, ¿ya? Y para los que no saben qué es un suelo vivo, no solamente es un suelo que tiene alto contenido o altas poblaciones de microorganismos, sino que tiene también mucha materia orgánica, que es la casa y es lo que alberga el alimento de los microorganismos, y tiene muchos minerales. Básicamente las plantas se alimentan de minerales. Por lo tanto, la clave, digamos, para nosotros ha sido el compost. Y por el lugar en donde estamos físicamente ubicados, para nosotros es necesario producir nuestro propio compost, porque es prácticamente inviable comprarlo. No es como acá, que hay hartas empresas que ofrecen compost, que tú puedes elegir y te lo van a dejar al punto, digamos, en donde está tu campo, tu predio, tu parcela. En este caso, tiene que viajar miles de kilómetros y eso lo hace inviable económicamente. No hay plantas de compostaje allá, en la región. Entonces, nos hemos enfocado, ya llevamos varios años, produciendo nuestro propio compost. Compramos ese tractor que se ve ahí, con una palita, hemos hecho alianzas en el territorio en el que estamos, les compramos el guano, compramos materia seca y hoy día estamos produciendo nuestro propio compost. El método biointensivo es a escala humana. Como se ve ahí en la imagen, básicamente son personas las que operan todas las máquinas, en este caso herramientas, y como son huertos pequeñitos, se posibilita eso, la escalabilidad, ¿ya? Claudio hablaba ahí de que todavía falta un poquito para la pequeña agricultura, digamos, para avanzar y generar una tecnología que sea interesante también desde el punto de vista económico. Y yo creo que ya existe. Creo que un poco esto es lo que puede funcionar a una pequeña escala, de una manera súper productiva, pero también con un enfoque económico, generando externalidades positivas por el hecho de existir. El método biointensivo también trabaja a alta densidad, ¿ya? Y la alta densidad, ¿qué significa? Finalmente, más plantas por metro cuadrado o más plantas por hectárea, como lo quieran traducir. Y eso, si llega a término, que término es cosecha, significa también más rendimiento. Se trabaja con una alta rotación, ¿ya? Y eso es clave. Todos los huertos hoy día tienen su almaciguera. Y eso, en un sinnúmero de especies que se producen, acorta el tiempo en terreno, posibilita utilizar mucho mejor el terreno. Nosotros trabajamos con un concepto que es el factor de rotación según la región en la que tú estás. En la región de Aysén nosotros hacemos 3 cultivos de hortaliza distintos por la temporada, que no es una temporada de 52 semanas, porque el invierno no se puede. Acá en el norte pueden ser 4 y hasta 5. Y todo esto nosotros lo acompañamos y creo que es el desarrollo más interesante que hemos podido hacer con una muy buena planificación. Y la planificación tiene que ver con registros,
con mucho registro, para poder entender cuánto es lo que demora cada una de las especies en las distintas épocas del año. O sea, cuánto se demoran los almácigos en primavera, cuánto se demoran en verano y en otoño, cuánto es el tiempo desde que yo siembro o trasplanto hasta que inicio la cosecha, vital para que la planificación vaya calzando y poder tener lo que todo agricultor añora, una cosecha escalonada, en donde todas las semanas que tú puedes producir y cosechar, tienes con lo que te comprometiste. Eso para un cliente es vital, porque los clientes necesitan seguridad. Hoy día el mundo hortícola es un mundo bastante informal y es difícil esa seguridad. Acá en el norte hay harta oferta, pero hacia el sur no hay tanta oferta. La frescura es, como les decía antes, es algo extraño, ¿ya? Y bueno, dentro de nuestros propósitos, nosotros también tenemos programas de educación. Es parte de la transferencia que nosotros hacemos. Y ahí, como se ve, la educación nosotros la tenemos en dos formatos. Hay una que es online y hay otra que es presencial. En el caso de esta imagen es educación presencial, en donde las personas que van a los programas que nosotros ofrecemos van al huerto, se quedan en el huerto, viven la experiencia. Hoy día tenemos un modelo bien interesante para esta temporada en donde desarrollan también un estudio de caso o hasta pueden llevar su propio caso y desarrollarlo. Practican con las herramientas, si bien no es que sean parte del proceso productivo, nos organizamos para que puedan vivir la experiencia, verla y aprender también de teoría, un poco las prácticas que nosotros desarrollamos. Aprenden de la planificación, aprenden de cómo diseñar un huerto, a quién contactar para el riego, cómo armar una buena planilla de inversiones, de los costos, los gastos, cómo armar un proyecto. Este es el curso online que lanzamos ahora este invierno, que se llama el micro huerto comercial. Es bien interesante porque hemos ido cada vez mejorando más lo que es la educación online, y en este caso es un estudio de caso de acá de Santiago, de la región metropolitana, en donde este es un huerto muy pequeñito, productivo, que se sostiene económicamente, en donde tú vas a obtener todo, desde el diseño, la planificación, obtienes las planillas de qué es lo que necesitas invertir, cómo lo implementas, etcétera, etcétera. Este es un curso de 6 clases. Y como les decía anteriormente, también nosotros hacemos asesoría. Y acá quiero destacar que dentro de las asesorías nosotros partimos con un modelo que es bien interesante, que tiene que ver con que el tamaño del huerto obedece a la demanda. Entonces el primer paso cuando realizamos una asesoría es hacer un levantamiento de demanda. Ese levantamiento de demanda va a arrojar unidades de cada especie que necesitamos producir. Eso nosotros lo traducimos a superficie, y esa superficie es la que nosotros diseñamos y ponemos todos los elementos necesarios. Tamaño de almaciguera, sala de poscosecha que se requiere, tamaño de cuarto frío, si requieres o no requieres un vehículo para poder hacer los despachos, etcétera, etcétera. Nosotros acompañamos en ese desarrollo, los acompañamos también en la implementación de los proyectos y si es necesario también en la puesta en marcha para ver temas técnicos y comerciales. Acá hay un ejemplo, este es un huerto en Melipilla, eso todavía no es un huerto, pero ella iba avanzando el huerto y hace 2 días atrás comenzó su cosecha. Este huerto partió este año y rápidamente el huerto ya está en condición productiva. Esto queda en Melipilla, es muy cercano, digamos, al contexto local. Y para ir cerrando, porque no queda mucho tiempo, les quería compartir esta foto. Si bien he hablado harto de lo que son huertos comerciales, creo que también hay mucha estética detrás de lo que se hace, hay mucha belleza. La belleza básicamente refleja también equilibrio, refleja orden y refleja un sentido a lo que hacemos. Esto es romántico cuando uno lo ve, pero también tiene que tener un enfoque económico. ¿Para qué? Para que sea una alternativa para otras personas que se metan en esto. Así que eso, muchas gracias.